Hoy tenemos parashá muy bonita, parashá Emor, y tiene muchas cosas que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a orar. Hashem, te bendigo, Señor, te agradezco por todo tu amor, tu bondad, tu misericordia, por permitirnos, Señor amado, este momento de estudio. Gracias por mis hermanos que están en este momento acá, los que nos van a ver por medio de la grabación, Señor, que traigas tu palabra de consuelo, de refrigerio y de mucha bendición para nuestras vidas. Bendito eres tú, eterno, la nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah. Amén, amén. Parashá Emor, parashá que la encontramos en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 23. Muy bien, entonces, Emor significa habla. Por lo general, siempre que inicia cada parte, o dile, ¿sí? Siempre vamos a encontrar ese Emor, que significa habla. Habla a los hijos de Israel. Habla a Aarón, habla tal cosa. Entonces, es hablar o decir. En esta parashá, el Eterno, por medio de Moshe, le da indicaciones especiales a los sacerdotes y al Cohen Hagadol. Es decir, que en la primera parte de esta parashá se va a referir a varios mandamientos para los Kohanim. Lo leímos ahorita en la porción que se leyó de la parashá. Se tenían no se pueden impurificar por muertos. Algunas para los sacerdotes había como algunas excepciones, pero para el Cohen Hagadol se reducían más, ¿sí? Entonces en esta parasha nos vamos a encontrar indicaciones especiales para ellos, para los sacerdotes, para que mantengan la santidad. Son apartados, tienen un trabajo muy grande que hacer, que es ser como esa intermediación entre el pueblo de Israel y el Eterno. Les dice que no se pueden impurificar por contacto con ningún muerto, excepto por los parientes más cercanos, como el padre, la madre, hijo, hija, su hermano y su hermana virgen. Pero al Cohen Hagadol ni siquiera por los papás. No deberá tomar cualquier mujer por esposa. Es decir, el Cohen Hagadol en especial, no podía tomar a una mujer divorciada, prostituta, solamente tenían que ser doncellas vírgenes. El hombre, el Cohen, debía ser un hombre recto, una persona confiable, ¿sí? No podía ser un tipo promiscuo, porque tenía que ser santo para el Eterno. Ninguno de la descendencia de Aarón que tenga algún defecto físico puede servir en el Mishkan. O sea, si algún descendiente de Aarón era ciego, sordo, jorobado, y que tuviera otros defectos, no podían servir. Podían comer de las cosas sagradas, porque finalmente hacían parte de la familia de Aarón, ¿cierto? Y podían comer de las cosas sagradas. Podían ayudar en algunas cosas por ahí, pero el servicio como tal dentro del Mishkan no lo podían ejercer. Tampoco se podía ofrecer ningún animal de los que se ofrecían en el templo que tuvieran defecto. Tenían que ser puros primero y segundo, sin defecto. Si en algún momento se impurifica por tener contacto con un muerto, con un animal muerto, por zaraat, por pérdida de flujo, por animal impuro, no debe acercarse al servicio al Eterno solo hasta que se purifique con agua después del atardecer, ¿sí? Si de alguna manera se había purificado, tenía que purificarse. Hay un tratado talmúdico que se llama Berajot, y en el tratado Berajot inicia con algo muy interesante que dice: ¿cuándo se recita el Shema? En la noche. Recuerden que cuando la época del Talmud no había ni reloj, nada de eso. Entonces, ¿cuándo se inicia el Shema? En la noche. Entonces decía cuándo el Cohen puede comer del Corbán.
o sea, de las ofrendas que podían comer, que eran autorizados para ellos. ¿Y cuándo comían ellos? Entonces dicen cuando aparecen 2 estrellas. ¿Cuándo? Entonces hay varias situaciones de cuándo podían comer las cosas sagradas. Y al final dicen es cuando el Cohen ha hecho purificación. A eso se refiere. Entonces cuando encontramos en el Talmud esa cita, cuando ha hecho purificación, entenderemos que es porque de alguna manera el Cohen había sido, los Kohanim que estaban impuros, podían hacer purificación y podían ir a comer de las cosas sagradas. A partir de ese momento se podía recitar el Shema de la noche. Hoy ya tenemos reloj, calendario, más o menos algo establecido, que se dice pues a partir de las 6, cuando cae el sol, entonces se puede hacer la recitación del Shema. Es muy interesante ese tratado. También el Eterno nos habla en esta parashá, o sea, lo que hablamos son 2 capítulos del libro. En el capítulo 23, el Eterno nos habla de las convocaciones santas. Nos empieza hablando de Shabbat, nos habla de Pesach, nos habla de panes sin levadura, Yom Abikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippurim y Sukkot. Son las cosas de las cuales el Eterno se va a encargar durante este capítulo 23, diciendo por qué es tan importante que el pueblo de Israel se acerque. Son citas a las cuales el Eterno nos ha mandado a que estemos con él, empezando por el Shabbat. ¿Sí? El Shabbat hoy por hoy la gente lo ve como algo como muy tranquilo, algo que si lo guardo bien, si no lo guardo no. En Yom Kippur sí vamos todos a Yom Kippur, Sukkot vamos todos a Sukkot y todas las fiestas, Pesach, ¿cómo vamos a faltar a Pesach? Pero la primera reunión en la cual el Eterno nos llama es a Shabbat. Esa semana que estuvimos en la clase con el Rab, no sé por qué el texto se fue para allá, ¿no? Y hablaba sobre el Shabbat. Y nos decía, no es medio Shabbat, es el Shabbat completo, hay que ir, venir, rezar, estar conectados con el Eterno. No solamente la enseñanza, porque cuando llegamos solamente a la enseñanza, es que estamos recibiendo todo del Eterno. ¿Y qué le hemos dado a Hashem? No le hemos dado nada. Entonces, el Shabbat es para eso, para que primero le demos algo a Hashem. Hay la halajá, que esa se sigue en la Jerusalén, por ejemplo, y en la mayoría de comunidades, es que no se come nada, se ayuna durante la mañana y hacia el mediodía se termina el servicio y ahí sí se puede comer. ¿Eso está mandado en la Torá? No está mandado en la Torá, ¿sí? Pero ¿qué tiene nuestro pueblo al respecto? Dice, nosotros debemos darle algo al Eterno, ofrecerle algo. Entonces está nuestro rezo, nuestros cánticos y el sacrificio digamos, de no comer. Y tan pronto se llega al mediodía, entonces se come algo. Es para eso que se hace el kiddush. Entonces, el principio de esa enseñanza es que tenemos que darle algo al Eterno. Y por eso es que nos reunimos desde temprano a bendecir al Eterno, a rezar, a alabarle, a cantar salmos, etc. El Eterno da también la orden de mantener encendida la menorá, capítulo 24, con aceite puro de oliva perpetuamente. La mesa de oro con 12 panes, 2 hileras de 6 panes cada una. Estas 2 cosas están ubicadas en el lugar santo del Mishkan. Y por último, habla de un relato bastante complejo, duro, el castigo para el blasfemo. No sé si recuerdan ese pasaje. Un muchacho, un chico que era hijo de mamá israelita, pero de papá egipcio. Y se le ocurrió blasfemar al Eterno. Todos, ¿qué hacemos? Y el Eterno dijo, pónganlo en prisión y ya les digo qué hay que hacer. ¿Cuál fue el castigo? Lapidar, muerte. Es un pasaje bastante tremendo que también trae muchas enseñanzas. Pero hoy vamos a estudiar sobre la menorá y los panes de la proposición, porque hay 2 mandamientos interesantes ahí. El primero dice, ordena a los hijos de Israel, en medio de todas las ordenanzas que están para los sacerdotes,
el Eterno le dice a Moshe que ordena a los hijos de Israel y que traigan aceite de olivas puro, machacadas para el alumbrado, para encender lámparas a perpetuidad. Eso está en Levítico 24, versículo 2. Podemos diferir de este pasaje que toda la comunidad debía participar de la recolección del aceite para la menorá. ¿Todos podían ir a encender la menorá? ¿Quién solamente podía hacerlo? El Cohen, ¿cierto? Aarón y sus hijos. Es decir, que la primera persona que estaba obligada a ir a encender la menorá era el Cohen Agadá. Y eso lo vamos a estudiar. Creo que hay una enseñanza sobre eso que está en el canal de la parashá Bealot Teja, que es asciende, sube, cuando se le ordenaron encender las candelas. Pero en esa parashá se habla solamente de Aarón, que debía encender la menorá. Pero acá se habla que el pueblo de Israel debe ir y recolectar el aceite. Eso me pareció muy bonito porque, como hemos estudiado en ocasiones anteriores, la fabricación de este aceite era dispendiosa. ¿Qué debía hacer? Dice el tratado Talmúdico Mejanot, creo que es que se llama, que era bastante complejo la recolección de las aceitunas y sacar el aceite puro, porque este no era cualquier aceite, tenía que ser el más puro para encender la menorá. Y vamos a entender por qué tenía que ser el más puro. Entonces se nos cuenta en ese tratado que estaba el árbol de aceitunas y tenía 3 cosechas al año. Y entonces las primeras que se podían recoger eran las que están en la parte superior, porque eran las que le daba el sol primeramente. Entonces se tomaban de esas para hacer el aceite. Luego maduraban las que estaban como a la mitad del árbol, que eran las que seguían después del sol que las madurara. Y al final las de abajo. O sea, siempre había 3 cosechas durante el año para la aceituna. Y lo que se hacía es que se metían en un mortero y el primer aceite que salía de exprimir esas aceitunas de esas olivas era lo que se utilizaba para el encendido. Luego ya el que sobraba, el que tenía algunos residuos, entonces se utilizaba para el uso como tal de ofrendas y otras cosas, pero el puro era el que se utilizaba para la menorá. ¿Qué significa que tocaba llevar el aceite puro? O sea, todo tiene en las cosas del Eterno, cuando podemos meternos un poquito más, vamos entendiendo varias cosas. ¿Por qué tenía que ser puro? Esto significa, mis queridos hermanos, que la provisión de luz que el Eterno nos da siempre va a permanecer con nosotros. Siempre. Hashem nunca se va a apartar de nosotros. Quizás nosotros, el cielo no lo permita, somos los que nos apartamos de él, pero no el Eterno. Ese aceite simboliza pureza y santidad. Y creo que es lo que busca el Eterno de cada uno de los hijos de Israel. Por eso manda a todos los hijos de Israel a que busquen ese aceite, a que lo fabriquen, ya que solo con pureza y santidad podemos servir al Eterno. Una persona que quiera servir a Hashem no puede hacerlo pensando al mismo tiempo servir y al mismo tiempo pecar. Hashem nos manda a ser santos, y como hemos explicado muchas veces, no es que el que sea santo entonces es porque ya tiene una aureola y alitas, ¿no? O sea, nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con el esfuerzo que todos los días tenemos que hacer para ir logrando esa santidad. Y en la medida que nosotros vamos buscando esa santidad, eso representa ese aceite, que para servir al Eterno debemos hacerlo con pureza, debemos hacerlo con santidad, no esperando la gloria de los hombres, sino que de verdad que cualquier acto que hagamos para servir al Eterno
no solamente en la Keilah, sino todos los días, sea en honor del cielo. Siempre debemos dar lo mejor. Siempre debemos dar lo más excelso de nosotros al Creador. Siempre que hagamos algo, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en el colegio, en la casa, tenemos que saber que tenemos que dar lo mejor, porque es lo mínimo que el Eterno exige de nosotros. Por eso, el Eterno pidió el aceite puro. Ahora, ¿qué significa la luz continua? Efectivamente que el Eterno nunca nos va a dejar. Dice que la luz debía encenderse todos los días a perpetuidad. Todos los días. Esto nos habla de que el Eterno, así como lo ha hecho durante generaciones, miles de años ya, que el Eterno nunca se ha apartado del pueblo de Israel. Y aunque el pueblo de Israel ha pecado, ha sido rebelde, se ha soltado de la mano del Eterno, al final Hashem siempre está con él. Siempre. Y cada uno de nosotros, que en el transcurso de nuestra vida muchas veces nos hemos apartado del Eterno, en algún momento de nuestra vida, mis hermanos, nos hemos sentido desalentados, nos hemos sentido solos, hemos sentido que el Eterno como que, ¿dónde está? No lo siento, no lo veo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué le pasa esto a nuestro pueblo de Israel? Tenemos que saber que Hashem nunca se va a ir de nosotros. Siempre va a permanecer con nosotros. No podemos permitir que esa luz que el Eterno nos dio se apague en nuestra vida. Por eso el rabino Shaul le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado el Eterno espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que cuando sentimos que desfallecemos, a mí me ha pasado, yo no sé a ustedes, cuando sentimos que no damos más, que todo lo que hacemos se voltea y que nos quejamos, tenemos que tener en cuenta que el Eterno nos dio fue un espíritu de valor, de echar para adelante, de no dejarnos que los problemas, que el Yetzer Hará, que este mundo nos aplasten, sino que entendamos que hay cosas en las cuales nosotros nos metemos por desobediencia y que hay otras que son pruebas a las cuales el Eterno nos mete para que crezcamos y aprendamos. Esto lo podemos lograr si permanecemos cerca del Eterno, si permanecemos cerca de su Torá y de su Mashiach. Hay algo interesante, de pronto ahorita más adelante lo vamos a tocar, y es que en la distribución del Mishkan teníamos el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo, ¿qué encontramos? ¿Qué teníamos? Sí, señor. ¿Qué más teníamos? ¿Los sacrificios? No, ese estaba afuera. La mesa de los panes, y los panes efectivamente. ¿Y qué más? ¿Con qué tenía que entrar el Cohen? Con el incienso. El vino, dice Ciro. Nadie podía entrar al santuario con vino, si no moría. En el altar sí se vertía vino, en el altar del sacrificio. Dice con sus libaciones, cuando una persona llevaba un sacrificio, decía, lleva el sacrificio, lleva el pan y sus libaciones, etc. Varias cosas. Pero en el lugar santo estaba la menorá, estaban los panes de la proposición y estaba el incensario. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, algo bonito que tiene esta parashá es que
tanto la menorá. Entonces estaba el lugar santísimo y estaba ya el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? La vara de Aarón. No, una muestra del maná, una medida de maná. ¿Y qué más había? Las tablas de la Torá, ¿cierto? Entonces, la menorá estaba junto, asociado al lugar santísimo, en donde estaba la Torá del Eterno. ¿Y los panes en dónde estaban? Al lado, junto, también, asociado al arca del pacto, donde se encontraba la Torá. La enseñanza que estamos recibiendo hoy es que vamos a permanecer con la llama que el Eterno nos da, siempre y cuando estemos cogidos del Eterno, cerca del Eterno. ¿En dónde era que reposaba la presencia de Hashem? ¿En todo el tabernáculo? ¿En dónde? En el lugar santísimo. Allí era donde descendía la presencia del Eterno. Y solamente nosotros podemos estar llenos de la luz de Hashem, con ese aceite puro que el Eterno nos da, si estamos cerca del Eterno. No podemos encender una luz lejos de Hashem. No podemos encender una luz lejos de la Torá del Eterno. Si nosotros vamos a enseñar cualquier Torá, una Torá que es ajena a Hashem, eso de nada sirve. Si vamos a enseñar una Torá porque es que a mí me parece que así es, y no lo que el Eterno quiere enseñarnos, pues no va a funcionar. Por eso la luz de la menorá estaba ahí, pegadita, cerquita a ese lugar de la presencia del Eterno. Y para que tengamos esa luz, tenemos que estar cerca de él. ¿Por qué era responsabilidad del sacerdote el encendido de la menorá? Esto nos habla de nuestra responsabilidad como líderes de una comunidad, pero también habla de la responsabilidad como padres de unos hijos que tenemos. Responsables de las personas como tal que pertenecemos a una sociedad. Es decir, en este momento que no tenemos un templo y que podemos irnos a una enseñanza literal del texto, tenemos que darle una aplicación. Y esta aplicación es que nosotros tenemos la responsabilidad de difundir esa luz que el Eterno nos ha dado a toda la sociedad. No podemos pensar que porque la luz solamente la podía encender el Cohen Agadol, entonces eso le corresponde al more o al rabino, ser el buen agente de la comunidad. Y entonces en nuestras casas, ¿cómo nos comportamos en nuestras casas? Insisto, como siempre, creo que cada parashá lo decimos. ¿Cómo nos comportamos con nuestra esposa? Con las señoras con sus esposos, con nuestros hijos. ¿Somos luz? ¿O solamente somos luz aquí en la comunidad? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Siempre estamos buscando la forma de trampear, de hacer algo por debajo de la mesa? ¿O somos cartas abiertas? Gente que diga, venga, este tiene algo diferente. Este nunca me ha quitado un peso. Llega temprano al trabajo, se va a las horas que son. No se está quejando todo el día. Hay algo especial en esa persona, en la sociedad. El Eterno nos llama a eso, a hacer luz. Pero no solamente en un templo que en ese momento no lo tenemos, sino quizás, como decía el rabino Shaul, que nosotros somos templos de la Ruach HaKodesh. Y como templos, pues tenemos que alumbrar, definitivamente. No podemos opacarnos, porque en especial nosotros que somos mayores, si nos opacamos, opacamos a nuestros hijos. Y es algo que no podemos hacer. El cielo no lo permite.
Tenemos que luchar porque nuestra luz se vea, que nuestros hijos no nos vean derrotados, sino que nos vean que nuestra fe en el Eterno, en el Creador, de verdad es fuerte. No aparentar, porque de eso no sirve, ni se trata eso, sino saber que aún en medio de la dificultad más grande, podemos contar con el Eterno. Y eso es lo que le podemos dar a nuestros hijos. Más que cogerlos a clase de Torah todos los días, cosas que realmente muchas veces los chicos ni lo van a entender, es con el ejemplo. Los chicos, ¿cómo es que dice hay un dicho? No hacen lo que escuchan, ellos hacen lo que ven. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la luz tiene que estar encendida en nosotros. Que el día de mañana nuestros hijos, ya casi se me va a ir uno de la casa, pero de poquito. El primero. Pero ¿saben qué me lleva en mi corazón? Que sé que el día que él esté pasando por alguna dificultad, se va a acordar quizás de las enseñanzas que le dimos nosotros, yo como papá y la mamá, y que pueda afrontar la vida, porque ya está solo, ya está con su esposa, ya es otra vida, ¿sí? Pero yo quedo con la satisfacción de que procuré enseñarle. Ahora, espero que lo haya aprendido, porque lo que él aprendió y va a aplicar es lo que le va a enseñar a la otra generación. Por eso es tan importante que nosotros estemos listos, activos, que no importa la oscuridad de este mundo y las dificultades que pasemos, sino que siempre esa luz esté ahí para las personas que amamos y lógico para el servicio al Eterno. ¿Por qué el Eterno pidió que se encendiera la menorá todos los días? ¿Acaso este es un mandamiento que beneficiaba al Eterno? ¿En dónde se encendía la menorá? En el lugar santo, ¿cierto? Ahí era donde se encendía, dentro del Mishkan. ¿Quién estaba dentro del Mishkan? Pues los sacerdotes cuando podían entrar. De resto, pues podríamos decir que Hashem. Entonces el Eterno mandó a encender la menorá todos los días para él. Para nosotros. Miren lo que dice el Midrash. El santo bendito le dijo a Moshe: no he pedido que enciendan las velas porque yo las necesite. No es por el Eterno, sino para ofrecerles el mérito a los hijos de Israel de que me sirvan. El hecho de que la gente fuera a conseguir el aceite puro, de que trabajara para sacar el aceite puro, que los Kohanim fueran a encender la menorá, era por el mérito de servir al Eterno. Eso es una bendición. Servir a Hashem es un mérito que cuando uno lo entiende, agradece mucho al Eterno por poderle servir. El servicio divino beneficia a quien lo lleva a cabo. El pedido que haría Moshe a su hermano Aarón de encender las candelas del candelabro de una manera específica no fue dado para satisfacer una necesidad de iluminación. Es decir, como ya está tarde, entonces vamos a encender acá y simplemente para que el Eterno vea. No. Tampoco la fabricación de la menorá servía para que mejore la visión del recinto. Es también otro midrash, póngale cuidado a este midrash que me pareció tan bonito, que nos cuenta que un ciego caminaba por la calle llevado de la mano de un amigo que veía. ¿Ya se imaginaron? Va el cieguito cogido de la mano de alguien que ve. Y que cuando llegaron a la casa, el que veía le dijo a su amigo ciego: encienda la luz. Encienda la luz. Durante todo el camino me apoyé en ti, dijo el ciego, y tú me condujiste y evitaste que tropiece.
y ahora me pides que yo encienda la luz. Pregunta el ciego. Parece un pedido absurdo, pero con este acto casi inútil, porque al ciego, ¿qué le beneficia prender la luz? ¿En algo? No. Sí, por servir. Por eso, pero o sea, para él propiamente, si prende la luz, él no va a saber si está prendida o está apagada, porque está ciego, no va a ver, ¿cierto? Pero con este acto casi inútil, el ciego contribuye en algo y no se siente improductivo. Pese a no poder percibir su senda, si no es conducido de la mano, puede contribuir en algo a quien contribuirle al que lo está llevando. Porque el ciego enciende la luz y ¿quién va a ver? El que ve. O sea que está sirviendo en algo. La luz de la menorá servía para que el Eterno viera. ¿Le beneficia en algo al Eterno que se encienda la luz? No. Pero nos da el mérito de contribuir en algo de lo que el Eterno hace con nosotros todos los días. Uno le dio los medios para caminar y no extraviar su camino. El otro mueve el botón de la luz. El Eterno todos los días nos lleva para aquí y para allá, para aquí y para allá. Pero nos da el mérito de poder encender el interruptor. Si nosotros mismos no somos capaces de ponernos en funcionamiento, aun cuando sabemos que el Eterno es el que tiene control de todo, pues no estamos haciendo nada. Tenemos que activarnos. El ser humano, el ciego de este relato, también enciende una luz. No que haga falta, pero es lo menos que puede dar a cambio de lo que recibe. En esta acción del invidente hay una gran sorpresa por un pedido que parece absurdo, pero ese quehacer le brinda un profundo placer. Le puede servir al que está viendo. Puede dar lo que ni él necesita por su ceguera, pero tampoco la persona que ve, pues porque ve, o sea, el mismo que ve podría haber prendido la luz. No es un acto vano, sin embargo, es un acto de gran valor. Otra pregunta. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? ¿Acaso no es solo un mandamiento para el sumo sacerdote ir a encender las candelas? ¿No se aplica solamente en el sagrado templo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Hace algo más de 2000 años, un gran rabino que nos visitó en Israel enseñó lo siguiente: vosotros sois la luz de esta edad presente. Una ciudad edificada sobre una montaña no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con una cesta, sino para ser colocada bien arriba, en su propia base, para que ilumine entonces a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra conducta irreprochable y tengan entonces ocasión de glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Grandes palabras del rey. Si nosotros tomamos la luz que Hashem nos ha dado y la escondemos, ¿de qué va a servir? No le sirve a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, porque nos vamos a apagar. Tenemos que estar cerca, pegaditos del Eterno, de nuestra comunidad, ayudarnos unos a otros, vernos qué necesitamos. ¿Recuerdan la historia que ya les he contado? La historia que les he contado de la persona que decidió alejarse de la comunidad porque le hicieron mala cara. Se fue y no volvió a la comunidad. Entonces, eso por allá donde hay invierno, y estaba el invierno más fuerte que nunca, y fue el rabino a visitarlo. Entró, el varón estaba junto a la chimenea con todos los carbones ardiendo, tomando calorcito, ahí solito, bien chévere.
Y el rabino, sin decirle nada, tomó uno de esos carbones rojos, que están al rojo vivo, y lo sacó. Y luego, ese carboncito ya dejó el color. Y el rabino le dijo, ¿qué pasó ahí? Dijo, lo sacaste de las llamas, del fuego, y ahora se apagó. Así pasa cuando nos alejamos de la fuente de esa llama, del Eterno. Cuando nos desvinculamos del Mashiach, que fue esa fuente que el Eterno nos dio, de aquel que nos dijo que Él era la luz del mundo. No nos podemos alejar de Él. También en muchas ocasiones manifestó ser la luz del mundo, y muchos quisiéramos ser y compartir esa luz, pero sin pagar el precio, porque muchas veces queremos ser luz, pero no queremos ir a buscar las aceitunas para sacar ese aceite puro. El Rebbe se negó a sí mismo, padeció los golpes de la indiferencia de los suyos. La vida del Rebbe fue a punta de martillo moldeada, fue exprimido hasta la muerte, y solo allí es cuando entendemos que Él es la luz, que el Eterno nos envió como una guía para entender su Torah, su voluntad. Su vida fue un continuo ascender. Su luz, como la de una vela, siempre buscaba el cielo. Su mirada siempre estaba buscando la voluntad de Hashem. Qué ejemplo tan tremendo el del rey. ¿Cómo podemos buscar que nuestra vida sea esa luz que el Eterno quiere? En este mundo no todo está diagramado para que las cosas sean fáciles. No, al contrario. Estamos todos los días con dificultades. Y lamentablemente, al igual que el pueblo de Israel, la fe se nos agota. Y a veces sentimos que ya, no dimos más. Y esa llamita que tenemos encendida, en un momento se empieza a acabar. Pero mis queridos, debemos aprender a vivir con las dificultades. El pueblo de Israel estaba a solo 12 días para entrar a la tierra prometida, después que salió de Egipto. Pero finalmente se demoró 40 años. 40 años dando vueltas en el desierto. El rabino Rafael Freue nos da algunos principios sencillos para que podamos enfocar nuestra vida en que esa luz nunca se apague. Por ejemplo, dice nunca confiarnos en nosotros mismos, no creer que llegamos a niveles espirituales de los que nunca caeremos, porque el peor error con el que se puede tropezar es creer que ya estamos súper bien. Debemos invertir en forma continua para mantener lo que conseguimos, fortalecerlo y enraizarlo más. Dijo el rabino Shaul de Tarso que todo aquel que crea que esté firme, que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque está próximo de pronto a una caída. No hay que vanagloriarse. Es que yo ya estoy, mejor dicho, súper. Me falta como el 1% para llegar a ser santo, a ser Kadosh. No. Realizar todos los días estar rezando, orando. Se nos dice que en la halajá dice que nosotros deberíamos estar bendiciendo al Eterno 100 veces al día. ¿Cómo lo bendecimos? No solamente con nuestra boca. Siempre estarle agradeciendo al Eterno. Siempre con los actos que hacemos, agradecer a Hashem. Esa es la forma en la cual nos podemos conectar. Si están en el transporte, si están manejando, si tenemos un espacio en nuestro día, que nuestra mente se acuerde del Eterno. Que nuestra vida se acuerde del Creador, que es el que nos dio la oportunidad de vivir.
Por eso todas las mañanas cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que hacer es agradecer al Eterno, porque nos dio una oportunidad de vivir. Y lo bonito de esa enseñanza, de esa oración que hacemos en la mañana, es que dice, porque has confiado en mí. Eso es muy grande. Que uno confíe en el Eterno es lo normal, ¿cierto? Que confiamos en Hashem. Pero que el Eterno confíe en mí, eso ya es un poquito más complejo. Pero es lo que decimos todas las mañanas. Te doy gracias, Eterno, por haber guardado mi alma con bondad y misericordia. Grande es tu fe en mí. Tu fe en mí, ¿qué espera el Eterno que haga yo ese día? Algo, o si no, no estaríamos acá. O si no, pues que el cielo no lo permita. Cuando el Eterno ya dice, bueno, ya no me sirvió para el propósito que está, pues partimos. Pero si Hashem hoy nos tiene con vida, es una oportunidad de brillar con la luz que el Eterno nos ha dado. Porque Hashem confía en nosotros, confía en cada uno de ustedes, confía en Yohanan, en la señora Sipor, en Elisham, en cada uno de mis hermanos que están acá. El Eterno confía en ustedes, el Eterno confía en mí, y no lo podemos defraudar, aunque lo defraudamos todos los días, pero tenemos que luchar para no defraudarlo. Estudiar Torah, todos los días hay que sacar un tiempito. Hoy por hoy la tecnología nos da muchas ventajas, que no solamente no es, debería ser, ¿cierto? Coger el texto y estudiar, de verdad estudiar. Pero bueno, seamos un poco flexibles. Escuchas siquiera el resumen de la parashá. ¿Saben qué parashá viene la próxima semana? Escuchamos el audiolibro, alguna enseñanza que nos dé todos los días algo para entender qué es lo que el Eterno quiere. Eso hace parte de nuestro diario vivir. Todos los días tenemos que alimentarnos de algo de la Torah, porque eso hace parte de ese combustible que nos mantiene vivos. Y conformarnos con lo que el Eterno nos da. No estarnos quejando. Es que me dieron esto, pero yo quería lo otro. Tenemos que aspirar siempre a ser mejores en todas las áreas de la vida, tanto económica como espiritual, como material, tenemos que aspirar siempre a cosas mejores. Pero mientras que el Eterno nos da, tenemos que ser agradecidos con el Eterno. Y eso hace que la vida, nuestra luz, no se apague. Porque es lo que le podemos dar mostrar a la gente. A pesar de lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita aquí en Colombia, de lo que está pasando en Israel, no podemos hacer lo que todo el mundo hace, que es quejarnos, y quejarnos, y quejarnos. Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos y producir con ayuda del Eterno. Porque en quejas no nos podemos quedar. No podemos confiar en que el gobierno nos dé nada. Eso es ilógico. ¿Quién es el que nos da? Hashem. Y empieza por darnos la vida para que nosotros salgamos como el ciego a encender el fusible para recibir todo lo que Él nos ha dado. Eso con respecto a la menorá. Con respecto a los panes de la proposición. Eran dos cosas las que el Eterno manda puntual en esta enseñanza. Y nos dice, Vaikra Levítico 24, 5 y 6, dice así: habrás de tomar harina de flor y la cocerás, 12 tortas, de 2 décimas habrá de ser cada torta, y las dispondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa pura ante Adonai. Texto que muchas veces está ese texto en Éxodo, creo que 2 veces, en Levítico también, pero eso pasamos. Y la enseñanza que tiene esto es grandísima. Primero, a los sacerdotes se les ordena
hornear 12 grandes hogazas de pan cada semana y colocarlas sobre una mesa de oro. Primero, pues cuando estaba el Mishkan, y luego en el templo de Jerusalén. Este pan de la proposición, en hebreo se llama Lehem Apaim, ¿sí? Que significa el pan de la presencia, o más correctamente, el pan que está delante de. Paim significa como rostro, como cara, algo así. Entonces, panes de la proposición es una traducción interesante, pero no deja ver todo el trasfondo que puede tener. El pan de semblante se le conoce también. Este debe mantenerse en exhibición continua a la derecha de la entrada al lugar santísimo, la parte más sagrada del templo. Entonces dijimos que el lugar santísimo está al frente y hay una cortina que lo separa. A la mano izquierda, ¿qué está? La menorá. Y a mano derecha, según lo que acabo de leer, los panes de semblanza. No es sorprendente que el alimento que el Eterno ordena que esté siempre al frente de la mesa, en la mesa, sea pan. ¿Por qué? En otras palabras, el pan era el alimento básico de la antigua dieta israelita y casi todo el mundo lo comía en cada comida. Siempre había pan. De hecho, el término más común para el pan, lehem, también se usa para referirse a la comida en general en la Biblia. Y lo vamos a demostrar. Mostrando su centralidad en la cultura alimentaria israelita. La expresión comer pan significaba compartir una comida. Alguien que busque Génesis 31:54. Las Biblias, ¿no? Los celulares, tampoco. Génesis 31:54, ¿sí? Génesis 31:54. Dice así. Y Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e inventó a sus parientes a la comida. Ellos comieron la comida y bebieron y durmieron en la montaña. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué dio Jacob? Está ahí. Léelo otra vez. Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a sus parientes a la comida. Ellos comieron la comida y bebieron y durmieron en la montaña. Ok. Y ahorita lo vamos a componer en un texto en hebreo, que cuando se habla de comida se habla de lehem, que al final es pan. ¿Sí? Miren lo que dice Bereshit 37:25. Dice así: y se sentaron a comer pan cuando Yosef es vendido. Dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, y tal. ¿Se sentaron solamente a comer pan? Seguramente tenían cordero, lo que el papá les había enviado, que era quesito, muchas otras cosas. Sin embargo, dice que se sentaron a comer pan. Y miremos Génesis 43:32. Sí, señor. Y también ahorita lo hacemos porque cuando digamos es Shabbat o tenemos el pan, ya no hacemos Shabbat con el mismo valor. Hacemos la oración del pan, y ya con eso cubrimos toda la comida. Correcto. Génesis 43:32 dice así: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos. ¿Era lo que no podían comer? ¿Qué no podían comer los hebreos con los egipcios con los hebreos? ¿Pan? Nada. Lo cual es abominación a los egipcios. ¿Seguro? No pueden sentarse a comer con los hebreos. ¿No podían comer? Cordero. Porque el cordero era un dios para ellos. Era abominación. ¿Cierto?
Entonces no podían comer cordero, pero sin embargo la escritura dice, no podían comer pan. Porque el pan cubría todo el alimento. Proverbios 27:27 dice, y habrá abundancia de leche, de cabras para tu alimento, para la subsistencia de tu familia y para la manutención de tus criadas. Ahí en ninguna parte dice pan, en ninguna parte. Pero en hebreo dice Beri, Alef, Isuin, Le, La, Meja, Le, Lehem. Se habla de pan. No habla ni de leche, ni de cabras, en absoluto. Dice Lehem. Entonces, pues esas son cosas bonitas que uno encuentra buscando en el hebreo de a qué se está refiriendo. Y entonces, finalmente el pan es algo supremamente importante para la dieta en Israel y más en el Israel antiguo. Y por eso se dice que no es raro que el Eterno hubiese mandado que hubiese pan allí. El trigo y la cebada son los dos primeros alimentos de la lista de las 7 especies con las que fue bendecida la tierra de Israel, ¿cierto? Y las festividades de Pesach y Shavuot tienen su origen en antiguas fiestas que marcaban las cosechas anuales de los cereales. ¿El pan de qué se hace? De trigo. ¿Y de qué más? De avena. Y espelta. Correcto, de los 5 granos. Alguien preguntaba para Pesach, si hacemos matzá de papa, ¿es kosher o no es kosher? No. ¿No es kosher? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Porque la papa es parve. Pues la harina también es parvo. No es Levadura. No es pan. No es pan. No es pan. Exactamente, no es pan. Pan es si se hace de esas 5 especies. 5 harinas. ¿Ve? Entonces, cuando se habla de pan es porque está hecho de eso. De esa harina de esas 5 especies, no más. Trigo, Avena, espelta, centeno centeno y avena. Y cebada. Y cebada, correcto, muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los panes eran con levadura o sin levadura los que se ponían ahí en la mesa? Sí. Con levadura. ¿Con levadura? El que iban, los que estaban ahí. Los 12 panes que se ponían en el... No, con levadura. Con levadura. Con levadura me empiezan, me imagino, empiezan Sí, a me levadura. empieza. Con levadura. ¿Quiénes dicen sin levadura? Usted dice que usted es como Flavio José formado. En 2 lugares, efectivamente la Torá no dice. Sin embargo, en 2 lugares del libro de Antigüedades de los Judíos, Josefo menciona que los lejen apaim eran ácidos, o sea, eran sin levadura. Ese detalle, sin embargo, no está especificado en el texto bíblico, ¿sí? Que solo prohíbe colocar levadura sobre el altar. El pan que se llevaba sobre el altar tenía que estar sin levadura. Solamente, digamos, en Yom Bikurim se llevaba panes leudados. De resto, no. Todo era sin levadura. Sin embargo, Flavio Josefo era sacerdote. ¿Tenía que saber algo Flavio Josefo? Todo. Entonces, parece ser que la costumbre por lo menos, en la época del segundo templo, era que los panes que estaban en el templo eran sin levadura. ¿Sí? Esta también es la opinión de los comentaristas tradicionales basados en el principio de Levítico 2:11. ¿Sí? Dice, todas las ofrendas de grano deben provenir de matzá, excepto la levadura ofrecida con la ofrenda de acción de gracias, o sea, la ofrenda que se llevaba por agradecimiento, y los panes que eran de Bikurim, los que se ofrecían antes de poder comer el grano nuevo.
El pan sin levadura pudo haber tenido la ventaja de durar más que el pan elaborado con levadura. ¿La matzá cuánto puede durar? Pues mucho tiempo, muchísimo. Hasta un año. Está bien empacadita, no tiene ningún problema. Un pan que hacemos el Shabbat, ¿para cuánto dura? Por ahí una semana Y ya. conservado. No, por ahí 3 días. Por ahí 3 días se puede salir por la levadura. La levadura, ella empieza un proceso de fermentación. Se daña, ¿cierto? Entonces, Eso por lo general no dura un día. pero supongamos, Eso porque lo comemos. Eso no dura porque se acaba. ¿cada cuánto tocaba cambiar el pan de la proposición? No. ¿Cada cuánto se cambiaba el pan? Oiga, ¿sabían todo eso del pan? Cada año. El pan de la proposición cada año. ¿Sabían todo eso de los panes de la proposición? Yo creería que Cada 8 días. ¿Qué día? cada Shabbat. Cada Shabbat se cambiaba. Hay un pasaje donde David está con sus hombres hambrientos y llega donde Abimelech y dice: denos algo de comer, no tenemos nada, denos de los panes sagrados. Bueno, se los voy a dar, les da el sacerdote. Esa comida era solo para los sacerdotes, pero ¿cuál les dio? Los que había acabado de cambiar, no los nuevos sino los antiguos, ¿sí? Con una condición, de que estuvieran puros, de que ninguno de los soldados ni David hubiesen estado con mujeres, y fue la condición para darles el pan. Ese pan se cambiaba cada 8 días, exactamente para cada Shabbat, y los panes que se ponían, los nuevos duraban 8 días y los antiguos, era comida para los sacerdotes. Y por eso, siendo matzá, es mucho más posible que cada 8 días pudieran comer sin que ese pan perdiera su frescura, que no se dañara. Cosas interesantes. La disposición de los panes, ¿cómo se ponían? ¿Cómo creen que se ponían los panes? 6 y 6. Entonces, supongamos está aquí la mesa. En hilera. ¿Cómo ponemos los panes? Ordenaditos. Así, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tan aquí? ¿No serán 2 hileras o...? Sí, 2 hileras, dice la escritura. 6 a cada lado. 6 y 6. 6 y 6. ¿Todos creen que así era que se ponía el pan? Sí, la matzá, como dijo usted. Venga a ver si está acá, es que no me acuerdo. Creo que estás en el libro de Shemot, pero miramos de pronto. Está aquí. Creo que estás en la otra, en el otro tomo, que no tengo acá. Sí, efectivamente no está acá. Dice la escritura, no, sí, creo que está acá, vamos a ver. No. Dice la escritura que, bueno, los panes tenían panes de semblante, les decía. ¿Qué es un semblante? ¿No era blandito? No, como una cara. Entonces, vamos a ver qué dice acá. Había una mesa llamada Shulhan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice mesa en hebreo? Shulhan. En ella había 2 repisas metálicas verticales. ¿Qué es una repisa vertical? O sea, que mirando hacia la una. O sea, está la mesa y está una repisa aquí y otra repisa aquí, de manera vertical. Y cada una sostenía 6 panes. Entonces los pancitos no estaban puestos así, sino estaban puestos así, una mirándose frente a la otra, ¿sí? Los lados de estos panes miraban hacia los sacerdotes y ellos podían verlos. O sea, si el sacerdote entraba a encender la menorá, lo que hicieran, veían los panes, los veían así. Una vez a la semana, este pan era preparado y puesto en la mesa, y al final de la semana los sacerdotes lo comían. El milagro era que se mantenían frescos durante toda la semana y los sacerdotes los disfrutaban como si hubieran sido ordenados el mismo día. ¿Iba a decir algo, Cirito? Esa mesa y los panes que llevaba
que llevaba encima representaban el éxito financiero que el pueblo judío necesitaba para sobrevivir en el desierto durante estos 40 años. Miren, esto es una enseñanza importantísima. Hasta el momento, ¿qué hemos aprendido de los panes? ¿De qué se hacían? ¿Cuántos eran? ¿Si era leudado o no era leudado? Y que se comían cada 8 días. ¿Y quiénes lo podían comer? Eso es lo que hemos aprendido. Ahora, ¿qué representan esos panes? Primero, representan la provisión del Eterno, el sustento que todos los días Él nos da, siempre. El sustento no viene por nosotros, el sustento viene por el Creador. El hecho que se comían en Shabbat representa el sustento que el Eterno nos da hoy. Por eso en Shabbat no trabajamos. ¿Qué pasaba con el maná cuando se salían a recolectarlo el Shabbat? No, porque no había. Cuando lo colectaban otros días, El doble se dañaba. Otros días, pero en Shabbat no había maná, porque lo colectaban el día. ¿cierto? El día lo recolectaban. ¿Eso qué demostraba? Que el Eterno es el que da el sustento. En Shabbat no hay que ir a trabajar. En Shabbat hay que confiar en Hashem. Y eso representaba que en el Shabbat los Kohanim podían coger ese pan y disfrutarlo. El Eterno le dio pan a todo el mundo. ¿Quiénes eran los únicos que no trabajaban en las cosas mundanas? Los Kohanim. ¿Quiénes eran los únicos que no tenían tierra ni porción? Los levitas. ¿Quiénes eran los encargados de mantener a los levitas? El pueblo. Hashem por intermedio del pueblo. Y esa provisión que cada 8 días, esos 12 panes representaban eso, el sustento. No tenían que preocuparse, el Eterno mismo el que les estaba dando. Representa también a las 12 tribus de Israel en unidad, porque eran 12. Hoy por hoy, mis hermanos, yo no creo que bueno, sí los hay, pero creo que la mayoría del pueblo judío está unido. No importa si es conservador, si es netzarita, si es ortodoxo, si es nada. Tenemos que estar unidos. Si no estamos unidos, el cielo nos guarda. Hoy por hoy, más que nunca, ese pan representa la unidad del pueblo. Eran 12 panes que representan las 12 tribus. Eso también representa. Y miren esta historia. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Yeshua no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Yeshua. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Todos preocupados, ¿no? Y hallándole al otro, respondió Yeshua y les dijo. Recuerden que el Rabí, por ser un sádico, sabía qué había en el corazón de toda la gente, ¿no? Y el Rabí les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan. ¿Se acuerdan? ¿De qué pan les está hablando? De la multiplicación. De la multiplicación. Entonces, como comieron pan y se saciaron, entonces por eso es que me están buscando. Ahora, ¿qué le dice el Rabí? Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim al Padre. El autor del libro, Seror Hamor, entiende que la cercanía de la mesa con los panes de la proposición al arca de la Torá, lo que veníamos hablando, estaría indicando que la vida espiritual también debe ser apoyada por el aspecto material. No se pueden separar. No se puede separar la Torá del trabajo, ni el trabajo de la Torá. ¿Por qué? Porque en Kemach, en Torá, si no hay sustento, no hay Torá.
La persona que dice, no, es que yo me voy a quedar solamente estudiando Torah y no trabaja. ¿Qué dice Rabino Shaul? Pero hay muchos todavía ya en Israel, rabinos, que se dedican de lleno a la Torah. El mismo Estado lo subsidia y las mismas, la gente les da para que tengan un sustento. Si no, no podrían comer. Y las esposas van y trabajan. Cosa que cada quien estará de acuerdo o no. Es porque es lo que ellos hacen. Puedo yo no estar de acuerdo, pero es lo que ellos hacen. Y si para ellos está bien, pues al final ellos son los que tienen que dar cuenta al Eterno, ¿cierto? No podemos juzgar. Es lo que ellos hacen. Para nosotros, ¿qué se nos enseñó? Que hay que trabajar, ¿sí? Y los panes están puestos al lado del altar porque sin trabajo no hay Torah, no hay pan. Sí, no, Tiene que estar conectado. Una pregunta, Mauricio. Sí, señora. Digamos, los frutos se pueden definir también en lo material, o eso no tiene nada que ver. Los frutos. Los frutos, por los frutos los reconocerás. Ah, claro. O sea, por los frutos los conocerás porque, pues digamos, yo conozco estudiosos de Torah súper juiciosos, ¿sí? Pero que no le pararon bolas al trabajo, o sea, no sé, ¿sí? No se esmeraron por eso, no dijeron nunca venga, voy a tener un sino de pronto se metieron tanto y que está muy bien, ¿no? Lo que dice el More, pues eso está muy bien, pero no se esmeraron y digamos que hoy día sufren como mucha necesidad económica, entonces digamos que no es como ejemplo, ¿sí me entiendes? No es O algo ejemplo. Así, ¿cierto? Tal cual. O estoy mal. No es ejemplo. Porque digamos viven, digamos, o sea, no arrancados Si, realmente. si yo tengo que vivir de la caridad del ser humano, Exacto, eso no honra al Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno es el que le da el sustento a uno. Y si yo, por más estudioso de Torah que sea, eso quiere decir que no entendió Torah. Sí, exacto, Que puede estar la leyendo calidad. y tratando, lo que yo les decía, si la Torah no está, si la luz, si los panes no están pegados a la Torah, no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque decía, si no hay sustento, no hay Torah. Si yo, ese es el principio fundamental, y me lo dijo un hermano judío, de verdad judío, nacido en Israel, esa semana que estuvimos hablando, me decía, sin sustento no hay Torah. Primero hay que salir a buscar el sustento. Los rabinos en la antigüedad era el albañil, el cotero, sabemos que es cotero, ¿cierto? El que carga bultos, que trabajaban, llevaban el sustento y luego estudiaban Torah y enseñaban Torah. Ese era. No es al contrario. Primero estudio todo el día Torah y luego, ¿y ahora qué hago para el sustento de mi familia? No es testimonio. Sí, exacto. No es testimonio. Ahora, vuelvo y digo, hay comunidades o sitios especiales que el Estado mismo los financia. Listo. El Eterno utiliza al Estado para que les dé el subsidio y para que lo hagan. ¿Sí? Es su forma, yo por eso no juzgo eso. Pero una persona que diga que yo me la paso estudiando Torah, pero no tengo para comer, mi hermano, pare un momentico el estudio de la Torah, vaya y llévelo de comer y luego estudie Torah. O si no está invirtiendo. ¿Qué es un fruto de estudiar Torah? Ver que el Eterno le provee. Que es que me hace falta más, pues trabaje un poquito más, o es que el Eterno no le quiere dar más. Pero usted haga su parte, ¿cierto? Sí, pero Eso si no vivan de la caridad. De la caridad, porque eso es confiar en el hombre y no confiar en el Eterno. Molanito iba a decir algo. Nosotros también tuvimos el comentario de un amigo que es judío y él nos decía, no puede decir una persona que es espiritual si vive mal, porque qué chispas está bajando de arriba. O sea, hay gente que dice, yo conecto con los ángeles, yo hablo con no sé qué, y viven, como dijo su merced, arrancados. No da testimonio, no es testimonio, porque entonces
¿Cuál es la información que supuestamente está bajando de las altas esferas? Vea. Si no le da ni Pues para la gente vivir. no se le pega, ¿no? Póngale cuidado, hay una situación. El hecho de ser pobre no quiere decir que no sea estudioso de Torah. Porque de lo contrario, el Eterno no habría dejado mandamientos para los pobres. Quítense de la cabeza ese prejuicio cristiano, porque es un prejuicio cristiano. Ah, usted está pobre es porque está en pecado. No. Los pobres, el Eterno también hizo pobres. Sí, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O si no, vean el violinista en el tejado. Ajá. Sí, ¿Ya? no digo yo los Exactamente. días Ahora, curiosos. claro, ahora, ¿qué es otra cosa muy diferente? Es al que toda la vida se la pasa pidiendo para poder comer y no trabaja. Eso es totalmente diferente. Porque en la cuestión del sustento hay muchas cosas. Muchas historias, alajot, midrashim. Por ejemplo, el midrashim que dice, cada Yom Kippur, cada Rosh Hashanah y en Yom Kippur, esas dos fiestas, se decreta quién va a vivir y quién va a morir. Quién va a tener buen sustento y quién va a tener menos sustento. Pero no dice que quién se va a morir de hambre porque no tiene sustento. No, simplemente el Eterno decreta, este va a tener tanto sustento, este otro. Y entonces vemos judíos que son absolutamente millonarios y hay otros que no. Pero cada uno tiene que poner de su parte. Y en la Torah también dice, el que ara tenga confianza en que va a recoger su fruto. O sea, si una persona trabaja, ¿cómo no va a recibir su sustento? Pues lógico, Obvio, el sí. obrero es digno de su salario. Exacto. Y si Obvio, nosotros pero oramos si para el no Eterno, trabaja, pues ¿qué? tal cual. Sí, y que también hay que entender de que cada ministerio es diferente, pues no hay que juzgar, porque digamos Johanan se la pasaba por allá comiendo langosta, miel silvestre, apartado, ¿sí? Otros digamos como Johanan Berjo, que por allá se escondió en una cueva cuánto tiempo y no salió, no hizo nada. Es un ministerio y ahí Dios les dio mucha sabiduría porque ahí se creó la... El Eterno mismo lo sustentó. Mire, con el tema de Yohanan el inmersor, ¿él tenía que ir a pedir comida? No, Hashem le daba... ¿Le daba? Con Eliyahu, ¿qué hizo cuando le tocó esconderse en la cueva? Le mandaba comida. Con Yohanan Ben Zakkai, la historia que tú cuentas, que se encerró con el hijo porque lo iban a matar, el Eterno le sustentó. Entonces una cosa es que por una situación específica, el Eterno le dice, apártese y yo lo sostengo. Listo. Y otra cosa muy diferente es decir, bueno Señor, yo no voy a trabajar, no, eso sí ya caiga. es complicado. No, porque el mismo Rebe, el Ribi Yeshua, él dice, yo no tengo ni dónde poner la cabeza. Pero el Eterno lo sustentaba. Y tanto le sustentó a Hashem a Yeshua, que por medio de Yeshua le dio de comer a cualquier cantidad de gente. Son cosas diferentes. Ahora, si el nivel de nosotros es como el de Eliyahu, o el nivel de nosotros es como el de Yohanan el inmersor, o sea, no estoy nombrando al rey, sino gente del cual el rey dije, no soy, el Yohanan el inmersor dijo, no soy digno de atar su correa de la sandalia. Pero si ya llegamos al nivel de Yohanan el inmersor, entonces podemos decir, no, ya no trabajo más, que el Eterno me mantenga. Creo que no, ¿cierto? Entonces hay que trabajar. Entonces, si no hay sustento, no hay Torah. Y podemos agregar, si no hay Torah, tampoco hay sustento. ¿Por qué? Porque la persona que solamente se dedica a trabajar y no a estudiar Torah, entonces está poniendo su esperanza y sus fuerzas en sí mismo, en el jefe de la empresa, en el cliente. Está poniendo su confianza en todos, menos en el Eterno. Voy a terminar. Así que el pan es más que solo la jalá. El pan es más que una hogaza, que un panecillo del que comemos. El pan representa nuestro sustento. Esos pancitos que ponían allí representa el sustento. Cada vez que horneamos el pan para Shabbat, eso va a representar nuestro sustento y el éxito financiero.
lo cual proviene de las bendiciones del Eterno. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para ganarnos la vida. Pero en definitiva, todo el éxito material, ¿de dónde proviene? Del Eterno. Ese es el proceso de racionamiento que debemos tener en mente cada vez que hacemos una bendición y comemos el pan. Shabbat shalom.